toda la sala pareció detenerse, como si todas las miradas se hubieran congelado en el preciso instante en que ese hombre se inclinó y rozó los labios de mi esposa delante de todos. Un beso rápido, casi cínico, que no se molestó en disimular lo que éramos para todos los presentes. Dentro, la tormenta rugía como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. No recuerdo respirar, no recuerdo parpadear. Simplemente me levanté lentamente, sintiendo cada paso como una tonelada, cada mirada fija en mí, cada susurro cortando el aire. Cuando estuve frente a ella, no necesité pensar. No tienes que decir nada, dije con una voz que no sonaba como la mía, firme, pero cargada con un peso que solo conocen quienes han sido traicionados. Me miró con lágrimas en los ojos, y las palabras salieron como un susurro que me hirió más que cualquier grito. Lo destruí todo, y no puedo retractarme. La frase resonó en mi cabeza como un martillo. Salí de allí sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría dar el siguiente paso. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios y recuerdos que me invadían sin pedir permiso. La risa que una vez fue mía ahora pertenecía a otra. Las manos que una vez sujetaron las mías ahora se aferraban a las suyas. Y lo peor de todo, sabía que había tomado esa decisión con plena conciencia. No fue un accidente, ningún desliz. Fue una decisión. Cada amanecer era un recordatorio de que la vida que habíamos construido juntos ya no existía. Y, sin embargo, en el fondo, había una parte de mí que quería entender. Quería saber el momento exacto en que dejó de amarme. El tiempo, ese viejo atormentador, pasó. Los meses se arrastraron, y el dolor, que al principio quemaba, se convirtió gradualmente en una cicatriz invisible. Aprendí a vivir con el vacío, pero no con la falta de respuestas. Hasta que, sin siquiera buscarlo, la vida puso a otra persona en mi camino. Llegó sin promesas ni grandes gestos. Llegó con una sonrisa sencilla, pero tan sincera que pareció iluminar lo más oscuro de mí. Con ella, descubrí que la confianza no es un contrato firmado, es un lugar seguro donde vivir. Descubrí que el amor no se trata de intensidad constante, sino de paz. Mientras respiraba aires nuevos, al otro lado, la historia era diferente. El amante, el mismo que una vez se sentó frente a mí y me robó todo, se había ido. Se llevó consigo las falsas promesas, los planes que nunca se concretarían, y solo dejó atrás el eco de palabras vacías. Ella se quedó sola. Y por primera vez, quizás, se dio cuenta de que había cambiado lo cierto por lo incierto, lo real por lo ilusorio. Ya no había risas compartidas, ni mensajes a media tarde, ni manos que estrechar. Solo quedaba el peso de sus propias decisiones. Nuestro reencuentro no fue planeado. No hubo atmósfera cinematográfica ni banda sonora. Fue simple, casi banal. Pero había algo en sus ojos que no había visto antes. No era deseo, no era ira. Era arrepentimiento. Y con él, una silenciosa súplica de perdón. Me di cuenta de que ya no cargaba con el odio que creía que cargaría para siempre. No porque ella mereciera mi absolución, sino porque yo merecía seguir adelante. Le dije que la perdonaba, no para volver juntos, sino para que ambos pudiéramos ser libres. Sonrió con tristeza, como quien comprende que ha perdido algo que nunca volverá a encontrar. Pero la vida tiene una forma cruel de dar lecciones. Unas semanas después, me volvió a ver. No estábamos solos. Caminaba de la mano de alguien, y había risas, había liviandad. Y en ese momento, en sus ojos, vi algo que reconocí demasiado bien, el dolor de ver la felicidad que una vez fue suya ahora compartida por alguien más. Bajó la mirada y seguí mi camino, porque he aprendido que el pasado no se puede arreglar, solo aceptar. Y ahí reside el secreto que nadie conoce, el detalle que lo cambia todo y que quizá explica por qué, incluso con tanto arrepentimiento, nunca intentó volver conmigo. Porque, en realidad. Bienvenidos al canal. Aquí no se tolera ninguna forma de traición, nuestras historias son completamente ficticias y sirven para mostrar cómo la infidelidad erosiona la confianza, destruye el amor verdadero y deja cicatrices duraderas. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es una narrativa intensa, llena de emoción y giros inesperados que los conmoverán profundamente. Respiren hondo, y comencemos una historia impactante. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios,
tiñendo el cielo de un naranja intenso, cuando Daniel salió del trabajo y caminó por las tranquilas calles hacia el apartamento donde vivían él y Mariana. La ligera brisa de la tarde traía el aroma a pan recién horneado de una panadería cercana, y aprovechó para comprar 2 croissants, una costumbre que había cultivado desde el principio de su relación. Mariana siempre decía que ese simple gesto era una de las cosas que más amaba de él, y Daniel, incluso después de años juntos, seguía repitiéndolo como si fuera un ritual silencioso para recordarse el valor de las pequeñas cosas. Era un hombre de esos gestos, sutiles pero constantes, y creía que la fuerza del amor residía menos en las grandes declaraciones y más en la suma de los pequeños gestos cotidianos. Al llegar, encontró a Mariana sentada en el sofá, leyendo un libro con las piernas cruzadas, el pelo recogido de forma informal y un abrigo ligero sobre los hombros. Levantó la vista y sonrió al entrar, y Daniel le devolvió la sonrisa, dejando su bolso en la mesita de centro y sentándose a su lado. Fue en esos momentos, en el cómodo silencio entre ellos, que sintió que había encontrado su refugio. Mariana tenía una energía que combinaba dulzura y firmeza, sabía cuándo ser dulce y cuándo hablar directamente. Desde que se conocieron, había admirado su capacidad para adaptarse a las situaciones, siempre atenta y con palabras que parecían cuidadosamente elegidas. El apartamento que compartían era pequeño pero acogedor. Las paredes, pintadas en tonos claros, exhibían cuadros que Mariana había recogido en ferias callejeras, cada uno con una historia que contaba con entusiasmo. La cocina, siempre ordenada, tenía plantas esparcidas por todas partes, y el aroma a café era casi constante. En la sala, una alfombra suave cubría parte del suelo, y una lámpara antigua iluminaba las noches que se quedaban hablando hasta tarde. Esa casa era un reflejo de ambos, práctica como Daniel, pero llena de detalles cariñosos como Mariana. Se conocieron años antes, en una cafetería que Daniel frecuentaba para trabajar con su portátil. Mariana estaba en la fila cuando, distraídamente, se le cayó un fajo de papeles. Ella lo ayudó a recogerlos y, en el proceso, empezaron a hablar. Lo que podría haber sido un encuentro breve se convirtió en horas de conversación, con risas e intercambio de información de contacto. Pronto salieron, y la relación evolucionó de forma natural, casi como si se conocieran de toda la vida. Desde el principio, hubo un equilibrio inusual entre ellos, ella, espontánea y llena de ideas, él, tranquilo y metódico. Se complementaban. Los primeros años estuvieron marcados por viajes cortos, cenas improvisadas, proyectos compartidos y planes de futuro. Había, por supuesto, las inevitables pequeñas discusiones, pero siempre encontraban la manera de resolverlas antes de dormir. Daniel creía firmemente en la importancia de no dejar que el día terminara con resentimiento, y Mariana, aún más impulsiva, aceptó esta regla tácita. Era como si hubiera una línea invisible entre ellos, impidiendo que cualquier pelea se convirtiera en algo más grave. Esa noche, después de cenar juntos, charlaron sobre un evento de la semana siguiente. Mariana habló con entusiasmo de la cena de parejas que ofrecía su empresa, mencionando a colegas y detalles de la organización. Daniel escuchó con interés, haciendo preguntas y riendo con algunas de las historias que contaba. No solía estar muy involucrado en sus asuntos laborales, pero sabía que eventos como estos significaban algo para Mariana, así que se aseguró de mostrarle su apoyo. Había, en ese momento, una tranquilidad que consideraba preciosa, un momento común y corriente, pero que cargaba con todo el peso de una vida construida juntos. Daniel siempre había sido alguien que se entregaba en cuerpo y alma a todo lo que hacía, y su relación no era la excepción. Creía que el amor también significaba estar presente, incluso cuando no se tenía mucho que decir. Mariana, a su vez, le aportaba ligereza a sus días, recordándole que la vida no siempre tenía que estar tan planificada. Juntos, crearon su propio ritmo, que sus amigos a menudo admiraban. Para muchos, eran la pareja perfecta, una unión basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. El evento de la empresa, programado para el viernes siguiente, parecía un simple compromiso social. Mariana ya había elegido su vestido y zapatos, y Daniel, siempre práctico, dejó la decisión del atuendo para el último momento. Iban tan bien combinados, ella anticipaba, él improvisaba. Y quizás fue precisamente esta diferencia la que hizo que su relación fuera tan dinámica. Esa semana, los días pasaron volando, ambos inmersos en sus rutinas. Por las noches,
Aún encontraban tiempo para cocinar juntos o ver una película, momentos que reforzaban la conexión que parecían haber tenido desde el primer día. Daniel observaba a Mariana con una especie de silenciosa admiración. Le gustaba verla concentrada, le gustaba cómo se sacudía el pelo cuando estaba nerviosa o distraída. Conocía sus gestos como quien conoce su propio cuerpo. Mariana, en cambio, encontró en él una base sólida. Sabía que al final de cualquier día, bueno o malo, podría volver a casa con alguien dispuesto a escucharla, a apoyarla y cuidarla. Era un pacto silencioso que mantenían, sin necesidad de reafirmarlo con palabras. Llegó el día del evento y el ambiente era relajado. Mariana estaba más radiante que de costumbre, y Daniel lo notó, pero no hizo comentarios. Prefirió observarla desde lejos, guardándose para sí la satisfacción de verla feliz. En el coche, camino al lugar, charlaron de trivialidades y rieron de viejos recuerdos. El salón estaba bien iluminado, decorado con discretas flores y una suave música de fondo. Las parejas se distribuían entre las mesas, y Daniel, siempre atento, acercó la silla de Mariana para que pudiera sentarse frente a él. El ambiente era agradable, y sintió que esta noche sería un capítulo más en su vida juntos. Pero mientras sonreía y se acomodaba, algo en Mariana le llamó la atención, un brillo diferente en sus ojos, una postura ligeramente tensa. Daniel no supo explicar por qué, pero sintió una carga silenciosa en el aire, como si algo tácito flotara entre ellos. Aún así, decidió no pensar demasiado en ello. Después de todo, noches como esa eran para celebrar, no para sospechar. Lo que no sabía era que esa noche quedaría grabada para siempre en su memoria, cambiando por completo el curso de sus vidas. La velada transcurrió con la naturalidad de cualquier reunión social, con risas que se extendían por las mesas y el suave tintineo de las copas de fondo. Daniel observaba con calma el entorno, saludando a los compañeros de Mariana y manteniendo una actitud educada. Mariana parecía moverse con naturalidad entre los invitados, charlando con algunos, abrazando a otros, mientras Daniel permanecía sentado, observando cada detalle desde lejos. No era de los que disfrutan de las reuniones grandes, pero estaba allí porque formaba parte de su vida, y para él, eso era suficiente. La iluminación del salón realzaba el brillo de sus ojos, y aunque percibió algo sutilmente diferente en su actitud, decidió no mencionarlo. Entre conversaciones, Mariana invitó a Daniel a acompañarla a una de las mesas al fondo del salón, donde ya estaban reunidos algunos colegas. Ese pequeño grupo parecía más cercano a ella, riéndose de chistes privados e intercambiando anécdotas del trabajo. Daniel se sentó cerca, participando en observaciones ocasionales sin interferir demasiado. Le gustaba observar, interpretar las expresiones y comprender el ritmo de la gente a su alrededor. Fue en ese momento, mientras los camareros circulaban con bandejas y las conversaciones se entrecruzaban, que una figura se acercó a la mesa con paso firme y una sonrisa segura. El hombre saludó a algunos de los asistentes y, sin dudarlo, acercó la silla a Mariana, sentándose con la naturalidad de quien ya forma parte del círculo. Daniel no lo conocía, pero algo en la forma en que sus miradas se cruzaron lo incomodó de inmediato. Era como si un diálogo silencioso se desarrollara ante él, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para quienes prestaban atención. El nuevo miembro del grupo se inclinó ligeramente hacia Mariana, y ella, en un acto reflejo, también se acercó. La conversación a su alrededor continuó, pero a Daniel le pareció que el sonido se había desvanecido, como si la habitación se hubiera sumido en un silencio denso. Y entonces, sucedió. Un gesto breve, calculado, pero devastador, el hombre se inclinó y rozó los labios de Mariana con los suyos, un roce rápido, casi furtivo, pero con la intimidad de quien no necesita pedir permiso. Daniel no parpadeó, no movió un músculo. Sintió que la sangre se le ralentizaba, como si todo su cuerpo se hubiera congelado. No era un malentendido, no era una broma. Era una confirmación silenciosa de que algo había cambiado para siempre. Por un momento, Daniel consideró levantarse e irse, pero sus piernas se clavaron en el suelo. El aire era más denso y percibió que algunas miradas en la mesa ya lo miraban, como si todos esperaran una reacción. Mariana apartó la mirada, con los hombros ligeramente tensos, y pareció buscar algo que decir, pero no le salieron las palabras. Fue entonces cuando Daniel respiró hondo, se levantó lentamente y, sin cambiar de tono, dijo que no necesitaba explicaciones.
las palabras salieron con una fuerza que prescindió de gritos y acusaciones. Mariana, con lágrimas en los ojos, soltó que lo había destruido todo y que no había vuelta atrás. Salió del salón sin prisa, con cada paso marcado por una mezcla de incredulidad y una extraña serenidad. Afuera, el aire fresco de la noche lo golpeó como un soplo, pero no le trajo alivio. Era como si cada recuerdo de los últimos años se reorganizara en su mente, cobrando un nuevo significado a la luz de lo que acababa de presenciar. Las risas, las caricias, las confidencias, todo parecía ahora cargado de un significado diferente. Los días siguientes transcurrieron en un silencio casi absoluto. Daniel evitaba pensar demasiado, pero inevitablemente se encontraba repasando momentos de su relación, buscando señales que tal vez hubiera pasado por alto. Mariana, por su parte, le envió pocos mensajes, breves y vacilantes, como si no supiera por dónde empezar. Él no respondió de inmediato, no por orgullo, sino porque sentía que cualquier respuesta requeriría una claridad que aún no tenía. En su interior, había un conflicto entre la ira y la necesidad de comprender. Las noches eran las más duras. El apartamento se sentía más grande, más vacío, como si cada objeto recordara su ausencia. Daniel seguía con su rutina, pero había tensión en el aire, una constante conciencia de que algo se había roto irreparablemente. Aún así, una parte de él evitaba que ese momento fuera definitivo. No por la esperanza de volver juntos, sino porque necesitaba comprender la verdadera magnitud de lo que realmente había sucedido. Mariana intentó verlo en persona varias veces. Una tarde, apareció en la puerta del apartamento, con los ojos rojos y cansada. Dijo que necesitaba hablar, pero Daniel respondió con firmeza que no estaba listo para escuchar nada. Ella asintió, bajó la mirada y se fue sin insistir. Él cerró la puerta lentamente, apoyando la frente contra la madera unos segundos, sintiendo el peso de una historia sin retorno. Pasó el tiempo, pero la herida aún estaba demasiado fresca para sanar. Daniel empezó a dedicarse más al trabajo, aceptando proyectos que antes habría rechazado, quizás para distraer su mente. Evitaba los lugares que solían frecuentar juntos, no por miedo a los recuerdos, sino para no alimentar una nostalgia que pudiera debilitar su determinación de seguir adelante. Mariana, por otro lado, parecía haber desaparecido de la vida social que antes disfrutaba con tanto entusiasmo. Amigos en común comentaban que era más reservada, que evitaba las reuniones y se mantenía alejada de casi todo el mundo. Daniel la escuchaba, pero no reaccionaba. No quería inventarse historias. Sabía que tarde o temprano, volvería a encontrarla, y tal vez en ese encuentro aún habría algo que decir. Pero hasta entonces, había un silencio entre ellos que decía mucho más que cualquier explicación. Y en el fondo, Daniel sentía que esta pausa era necesaria, porque algo más acechaba bajo la superficie de esa traición, algo que aún desconocía, pero que, al salir a la superficie, lo cambiaría todo. El invierno había dado paso a una tímida primavera cuando el azar decidió reunirlos de nuevo. No fue en el lugar previsto ni en el momento esperado. Daniel estaba sentado en una cafetería, revisando unos documentos en su portátil, cuando un reflejo en la ventana captó su atención. Reconoció ese andar vacilante incluso antes de que el rostro apareciera por completo. Mariana entró y, por un instante, pareció dudar entre ir al mostrador o marcharse discretamente. Había una pesadez en su rostro, algo que iba más allá del simple arrepentimiento. Respiró hondo, se acercó a él y le preguntó en voz baja si podía sentarse. Daniel cerró su portátil y le indicó que se sentara frente a él. El silencio inicial fue incómodo. Mariana jugueteaba con las manos, apartando la mirada de él, como si se animara a empezar. Daniel permaneció tranquilo, simplemente esperando. Finalmente, ella lo miró y le dijo que necesitaba decirle algo que había estado ocultando desde aquella noche en la cena de empresa. Dijo que no esperaba perdón, pero que no podía seguir viviendo sin que él lo supiera. Daniel apoyó los codos en la mesa, inclinándose ligeramente, y la instó a ser directa. Respiró hondo otra vez, y las palabras le salieron con dificultad, como si cada frase fuera un peso difícil de levantar. Esa noche, no era la primera vez. No fue un impulso, confesó con la voz quebrada. Llevaba semanas con él, y creía, por alguna razón que hoy me avergüenza, que significaba algo.
Pero no es eso lo que necesito decirte, lo que necesito decirte es que, incluso antes de que se fuera, sabía que no duraría. Sabía que estaba destruyendo lo que teníamos, y aún así me quedé. Daniel sintió una opresión en el pecho, pero guardó silencio. Mariana continuó, contando que tras la ruptura con su amante, intentó recomponerse, pero que todo a su alrededor parecía recordarle lo que había perdido. Dijo que un día, sin querer, pasó por un parque y vio a Daniel sentado en una banca, sonriéndole a una mujer a su lado. Dijo que fue como si le hubieran pegado, no por rabia ni celos, sino porque comprendió, en ese preciso instante, que nunca volvería a tener esa mirada. Fue entonces cuando me di cuenta, continuó, de que el amor no es reemplazable, como creía. Que hay paz en estar con alguien que te conoce de verdad, y que cambié eso por algo vacío. Quería que supieras que ese momento, verte sonreír así, fue el peor castigo que pude recibir. Nunca he podido sacarme esa imagen de la cabeza. Daniel la miró fijamente, sin prisa por responder. Percibió que cada palabra que pronunciaba contenía una mezcla de genuino arrepentimiento y resignación. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Dijo que había pasado meses intentando comprender lo sucedido, buscando respuestas en cada detalle, pero que, con el tiempo, se dio cuenta de que no todas las preguntas necesitan respuestas para seguir adelante. Dijo que, cuando conoció a otra persona, no buscó reemplazar a Mariana, sino encontrar un lugar donde pudiera respirar sin miedo. Mariana asintió, mordiéndose el labio inferior, como si se guardara algo. Y entonces, mirándolo a los ojos, soltó lo que aún no había dicho. Sabía que ya estabas con ella cuando intenté acercarme de nuevo. Lo supe por amigos, pero no pude evitarlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y al verte, feliz, fue cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. No para nosotros. Se hizo un silencio denso entre ellos. Daniel respiró hondo y dijo que, a pesar de todo, ya no le guardaba rencor. Que perdonarla no significaba olvidar ni minimizar lo sucedido, sino elegir no cargar más con su peso. Dijo que deseaba que ella pudiera encontrar la paz, aunque fuera en otro lugar, con otras personas. Mariana bajó la mirada, y las lágrimas finalmente cayeron. Dijo que lo entendía, que no pediría nada más y que, en el fondo, ya sabía que este encuentro era solo para cerrar un ciclo que había dejado abierto. Se levantó lentamente, le agradeció su atención y salió del café con pasos lentos, como quien lleva dentro la certeza de haber perdido algo único. Daniel se quedó allí, mirando por la ventana, hasta que su reflejo se desvaneció en la calle concurrida. Sabía que esa conversación había puesto fin a algo que, en cierto modo, ya había terminado hacía mucho tiempo. Y al terminar su café, se dio cuenta de que ya no sentía el mismo peso de antes. Ya no había ira, ni tristeza, solo un espacio libre donde antes había dolor. Un espacio listo para seguir llenándose de nuevos días, nuevas historias y nuevas razones para sonreír. Después de que Mariana salió del café, Daniel se sentó unos minutos, observando el reflejo de la gente en los cristales e intentando identificar qué parte de la conversación le había resonado más. Ya no era el dolor intenso de los primeros meses, ni un alivio triunfal. Había una especie de dignidad serena, como si la vida se hubiera encargado de poner cada pieza en su lugar, aunque ese encaje le hubiera costado noches que nadie vería desde fuera. Cerró su portátil, guardó sus cosas con calma, pagó la cuenta y salió al aire cálido y prolongado de la tarde. Mientras caminaba, se dio cuenta de que no tenía una dirección clara y decidió ir a la orilla, donde solía correr los fines de semana. Se sentó en un banco, escuchando el ir y venir de la conversación y el sonido del agua al golpear las rocas, y dejó que su mente se asentara en lo que se había dicho. Su teléfono vibró. Un breve mensaje de un número conocido se disculpaba por interrumpir, pero le preguntaba si estaría dispuesto a volver a verse, en un lugar más privado. No había excusas, solo la certeza de que aún quedaba algo por decir. Daniel respiró hondo, lo leyó 2 veces y respondió que sí, que al final de la tarde estaría en el mirador sobre la plaza durante media hora, y luego seguiría adelante con su vida. El mirador ofrecía una vista abierta que hacía que la ciudad pareciera más pequeña, recortada por tejados, árboles y un rectángulo de cielo violeta. El viento soplaba con más fuerza allí, como si intentara disipar cualquier palabra que pudiera resultar pesada.
Mariana llegó vacilante, sin maquillaje, con el pelo recogido de forma práctica, una expresión que delataba noches de insomnio y un delicado cuidado en cada movimiento, como si temiera activar una alarma invisible. Se acercó lentamente, se detuvo a unos pasos y dijo que no podía decirlo todo en un espacio cerrado, que el aire allí era necesario para no sofocarse. Él asintió, con los brazos cruzados sobre la barandilla, prefiriendo el silencio hasta encontrar por dónde empezar. Ella miró al horizonte, respiró hondo y soltó que no había vuelto a pedir tiempo, ni a negociar migajas para el futuro, que lo que traía era casi una confesión de algo que nunca cabía en un móvil, en reuniones rápidas, ni en las conversaciones enrevesadas con amigos que opinan sin saber. Y luego le pidió que le concediera el derecho a ser honesta sobre su propia cobardía. Daniel no respondió, y su silencio no era frialdad, era espacio. Mariana, con la voz aún baja, contó que durante semanas había estado atrapada en la necesidad de justificar cada paso con palabras que sonaban bien, pero que no se sostenían ante las consecuencias. Dijo que la imagen de él sonriendo con otra persona en la banca del parque no fue solo una punzada de celos, fue un espejo. Por primera vez, se vio al otro lado, viendo a alguien construir una paz que ya no la incluía. Confesó que ese día consideró acercarse, interrumpir, inventar cualquier excusa para hablar, pero que se le congelaron las piernas al observar la naturalidad con la que él se inclinaba para escuchar sus historias, la paciencia con la que le ofrecía un asiento a la mesa, el cuidado casi invisible que siempre había sido su sello distintivo y que ella, por orgullo o distracción, había dado por sentado. Entendí que no se puede robar lo que no tiene precio, dijo con voz ronca, mientras el viento le despeinaba mechones de pelo. Daniel se mordió el labio, respiró profundamente y prefirió escuchar un poco más antes de decir algo que pudiera convertirse en un arma. Entonces abrió su bolso y sacó una cajita de cartón, con las esquinas desgastadas y una discreta cinta. Se la entregó con un gesto contenido, como quien devuelve un libro prestado demasiado tiempo. Dentro había un llavero con medio corazón que encajaba en otro, unas entradas arrugadas de películas que habían visto sin muchas expectativas y de las que habían hablado hasta tarde, una foto impresa de un día lluvioso en el que ambos se quedaron atrapados bajo la marquesina y se rieron del caos, y una vieja nota donde él había escrito con letra apresurada que ciertas rutas sin marcar al final llevan a los mejores lugares. Mariana no lloró al entregársela, ni sonrió. Lo guardé todo como quien guarda pruebas de que algo existió, dijo, pero no tengo derecho a quedármelo, porque lo que hice convirtió estos recuerdos en cosas que pesan. Necesito que tengas lo que es tuyo, aunque no lo vuelvas a mirar. Daniel tocó cada objeto con las yemas de los dedos, sin dramatizar, sintiendo que cada trozo de papel tenía una temperatura específica, un eco de voces, un olor a café, y respondió que esas cosas no solucionaban nada, pero que transmitían un respeto que él reconocía. No te debo una disculpa por aceptar esto, dijo con calma, pero te debo la verdad, no quiero seguir mirando atrás. Mariana asintió y, por primera vez en su encuentro, levantó la vista con firmeza, como si aceptara la frase que ella misma había ayudado a escribir. Fue entonces cuando reunió el coraje para decir lo que, de hecho, la había mantenido callada desde el primer día y que explicaba por qué no había insistido, por qué no había llamado a la puerta cuando supo que él ya no vivía en el mismo apartamento, por qué no había enviado largos mensajes pidiendo otra oportunidad. Ese beso en la cena, empezó, eligiendo cada palabra como si caminara sobre piedras sueltas, no fue un descuido aislado, ya lo sabes. Lo que no sabes es que, la semana anterior, tuve la oportunidad de no ir. Me dije que sería solo un evento, que no pasaría nada, que sabría mantener las distancias, que estarías allí, y que eso bastaría para recordarme quién era contigo. Me equivoqué. Me encontré actuando como espectadora de mi propia caída, y para cuando me di cuenta, ya me había pasado de la raya varias veces sin admitirlo. Mereces escuchar esto sin el escenario, sin la metáfora, elegí seguir un impulso y me mentí a mí misma sobre el precio. Daniel respiró hondo, y sus palabras salieron con el peso de quien ha aprendido a nombrar su propio dolor sin dramatizarlo. No puedo replantear este día para que parezca menos de lo que fue, dijo, pero hoy entiendo que tu conciencia exige más que cualquier palabra que yo pueda. Bajaron del mirador y caminaron por la plaza, esquivando niños que corrían y parejas que compartían helados, sin tocarse en ningún momento, como si sus cuerpos comprendieran que el gesto más íntimo en ese momento era mantener la distancia. Daniel le preguntó si tenía a alguien con quien hablar sin juzgarse ni fantasear con empezar de cero.
Mariana dijo que se había distanciado de mucha gente y que eso también formaba parte del castigo silencioso, porque cuando la vida estalla por dentro, las personas más cercanas a veces no saben dónde poner las manos, y es más fácil aislarse que explicar cada día lo que no tiene una explicación sencilla. Él sugirió con delicadeza que quizás era hora de admitir los fracasos con la misma franqueza con la que se muestran las victorias, que la dignidad de quienes cometen errores comienza cuando aceptan la responsabilidad sin usar la tragedia como excusa. No sé si estoy preparada para tantas palabras fuertes, respondió con una media sonrisa cansada, pero sé que necesitaba decirte una última cosa, y eso es lo que me ha traído aquí. Daniel esperó, y el sonido de la fuente en el centro de la plaza adquirió una cadencia precisa, como marcando el tiempo de lo que estaba por venir. Mariana respiró hondo y explicó sin rodeos que la noche que salió del apartamento con una maleta pequeña y un nudo en la garganta, imaginó que sería la primera en construir una nueva vida, en encontrar nuevos rituales, nuevas conversaciones, pero ocurrió lo contrario, fue él quien se reorientó, y se dio cuenta de ello el día que lo vio cruzar la calle con las manos llenas de bolsas, pero sujetando la puerta a una mujer que venía detrás, con la misma atención que una vez la conquistó. Ahí vi que tú no habías cambiado tus cimientos, dijo, y yo, en cambio, los había desmantelado a cambio de una promesa que no se ajustaba a la realidad. Lo que quería confesar ahora, mirándolo a los ojos, era que había intentado, más tarde, escribirle un mensaje pidiéndole hablar, no para deshacer nada, sino para agradecerle el silencio que no la había humillado. Sin embargo, borró el borrador tantas veces que su teléfono la castigó con una pantalla en blanco. Tenía miedo de hacerlo de siempre, acercarme a ti sin invitación, dijo, y cuando te vi en ese parque, mi miedo se transformó en respeto. Comprendí que si de verdad te amaba, como dije, la mejor manera de demostrártelo sería no perturbar tu paz. Daniel inclinó la cabeza, y su gesto transmitía una rara señal de reconocimiento, de esas que solo aparecen cuando las versiones finalmente adquieren su forma completa sin competir. El cielo ya oscurecía cuando decidieron cambiar de aires y entraron en una librería de la esquina con una cafetería al fondo. El cambio del aire libre al aroma a papel y canela le dio un tono diferente a la conversación. Se sentaron cerca de los altos ventanales, y se hizo un silencio breve y reconfortante que no habían experimentado juntos desde el principio del fin. Allí, Daniel habló sin rodeos sobre la presencia de alguien en su vida, que no era una corriente de aire ni un consuelo, sino un encuentro que se había desarrollado lentamente, respetando cada paso que se tragaba la tormenta, y que este encuentro le había enseñado la diferencia entre reconstruir y reemplazar. No buscaba un reflejo de ti, ni venganza, dijo, era algo que surgía junto a las tareas sencillas, la compra y las risas que no exigían explicación. Mariana escuchó y cerró los ojos un segundo, como si calibrara su respiración. Gracias por decirlo así, respondió, sin triunfar. ¿No tienes idea de lo importante que es esa forma? Daniel sonrió, sin alardear, y añadió que no tenía prisa en contarle nada a nadie y que estaba aprendiendo, con esta nueva historia, a vivir en la brecha entre lo que el mundo espera y lo que el corazón puede soportar. Mariana entonces movió su taza, miró las estanterías y dijo que quería que él supiera, con la misma claridad con la que se pronuncia una fecha, que la imagen de él riendo en el banco del parque no solo la hizo darse cuenta de que era demasiado tarde, sino que la obligó a enterrar la fantasía de que algún gesto suyo pudiera remendar las cosas. Fue entonces, dijo, que empecé a pedir perdón sin escribirte, a pedirle perdón a mi pasado por haberte tratado como algo pasajero. Pasé semanas repitiéndome que merecías una vida que no tuviera que justificar mi presencia. Daniela sintió y respondió que su perdón no era un sello que validara su dolor, sino la decisión práctica de alguien que decidió no vivir el resto de su vida atado a lo que rompió. Te perdono, dijo sin aspereza, y eso no abre puertas viejas. Abre ventanas para que cada uno respire. Mariana tragó saliva con fuerza y, más tranquila, admitió que ese era el punto que había venido a buscar, no como salvación, sino como una forma de devolverle al tiempo la responsabilidad de dejar de ser un campo de batalla. Su teléfono vibró sobre la mesa y apareció un nombre que ella reconoció, aunque nunca antes había oído su voz. Daniel contestó, y la conversación fue sencilla, una invitación a pasar por el supermercado y comprar algo para cenar en casa, sin ninguna ocasión especial, solo el deseo de cocinar juntos en un día cualquiera. Sonrió, dijo que sí y que llegaría en media hora. Al colgar, miró a Mariana a los ojos y le dijo que tenía que irse. No por impaciencia, dijo,
sino porque me prometí que cuando llegara la hora de volver a vivir, no la echaría de menos. Mariana, esta vez, sonrió de verdad, una sonrisa breve y cansada, pero sin resentimiento. Lo sé, respondió, y me tranquiliza verte partir. Hay dignidad en esa despedida. Daniel se puso de pie, y ella también, y se abrazaron con una respetuosa moderación que, en otro tiempo, habría sido tibia, pero que ahora era la medida perfecta de cariño. Cuídate, dijo. Cuida lo que aún es tuyo, respondió ella, y los dos caminaron en direcciones opuestas, cruzando la puerta de la librería con pasos firmes, sin mirar atrás. En la calle, el viento arreció un poco, como si el aire fuera más agradable. Daniel caminó una cuadra y se detuvo en un puesto de flores. Eligió un ramo sencillo, sin etiquetar, y sintió la urgencia de enviar un mensaje corto antes de seguir adelante. Simplemente escribió que iba en camino y preguntó si faltaba algo. La respuesta vino con un emoji tímido y una lista de pequeños artículos, nada que un supermercado no pudiera arreglar. Siguió caminando, sonriendo, mientras la sensación de haber recorrido un pasillo oscuro hasta llegar a una puerta sin llave se extendía por su cuerpo. No había victoria, ni público, había una preciosa normalidad a punto de ser restaurada, la clase de normalidad que no aparece en fotos, pero que sostiene los días con una firmeza que no necesita gritos. Mariana, por su parte, permaneció en la mesa unos minutos más, contemplando su taza casi fría. No se inmutó, no lloró en público ni posó. Simplemente respiró, como si ejercitara un músculo que llevaba demasiado tiempo sin usar. Al levantarse, decidió caminar a casa, evitando la aplicación, como si sus pasos pudieran organizar sus pensamientos. De camino, se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejada junto a maniquíes inmóviles, y la imagen no la avergonzó. Por primera vez, no la definía su falta ni su error, sino su capacidad de no imponer su presencia donde perjudicaría. Siguió caminando, escuchando el sonido de los semáforos, cruzando las calles con atención plena, como si reaprendiera a concentrarse en el presente. Al llegar, abrió las ventanas, sacó la maleta que aún estaba en el armario más alto y se deshizo de la ropa que había comprado para apoyar a un personaje que no le sentaba bien. Tomó un cuaderno y, sin dramatismo, escribió 3 líneas que parecían un compromiso consigo misma: aceptar las consecuencias, no luchar contra los recuerdos, crear una rutina. Cerró el cuaderno, apoyó la frente contra la ventana y dejó caer una lágrima, no como un espectáculo, sino como una válvula de escape. Esa misma noche, ya sentado a la mesa de la cocina de otra casa, Daniel picaba tomates mientras la sartén se calentaba y el sonido del aceite anunciaba que la receta avanzaba. Hablaron de asuntos cotidianos, una reforma en el pasillo del edificio, un libro encontrado en un kiosco, la idea de visitar una ciudad cercana el fin de semana para ver una exposición. En algún momento, mencionó, sin entrar en detalles, que había quedado con su ex para terminar una vieja conversación, y la persona a su lado escuchó atentamente, sin controlar, sin auditar cada palabra, solo con la curiosidad de quien ama y confía. ¿Estás bien?, preguntó ella, y Daniel, con sinceridad sin heroísmo, dijo que sí, que se había pasado páginas sin lágrimas, que el pasado había sido colocado donde pertenecía. Entonces brindemos por lo que cabe, propuso ella, alzando un vaso de agua, y el brindis fue suave, casi silencioso, pero completo. Él sonrió, y la sonrisa dio paso a algo que había ido creciendo silenciosamente, el deseo de planificar un futuro en el que la amabilidad no fuera la excepción. Al día siguiente, las horas transcurrieron al ritmo de quien quiere recuperar su vida. Daniel salió temprano, se detuvo en un kiosco a comprar el periódico, cruzó la plaza saludando al hombre que paseaba a su perro, ajustó su horario de trabajo sin escudarse en plazos y, al final del día, envió un mensaje deliberadamente simple: ¿te paso a buscar a las 7? Recibió un sí sincero a cambio, junto con una foto de una calle iluminada por farolas antiguas que parecía anunciar una cena sin horario. Esa misma tarde, Mariana hizo algo inédito en los últimos meses: llamó a su madre, no para quejarse ni pedirle consuelo emocional, sino para hablar de recetas y plantas que resistieran el sol de la tarde. Esa noche, buscó un curso de fotografía sabatino y se apuntó sin dramatizar el gesto, aceptándolo como parte de una rutina que necesitaba una nueva base. Había, en la forma en que cada persona ocupaba su tiempo, una delicadeza que escapaba a la mirada superficial. No se trataba de ganar o perder, sino de volver a levantarse con dignidad.
Lo que no se dijo aquella tarde en el mirador no fue otro secreto, ni una reescritura de lo sucedido. Fue algo más sutil y poderoso, la conciencia de que la escena que determinó su futuro, el beso ante testigos y, a partir de ahí, la erosión decisiva, había dado origen a un efecto que finalmente se nombró allí, entre el viento y la vista abierta. El verdadero punto de inflexión, el karma íntimo que no cabe en un titular, había ocurrido cuando ella lo vio avanzar hacia una vida que no necesitaba explicaciones, y comprendió que el perdón que buscaba no era para regresar, sino para seguir adelante sin la carga del odio a sí misma. Y él, al aceptar este reconocimiento y elegir irse a la cena prometida, demostró la clase de valentía que rara vez se ve en las historias a gritos, la valentía de honrar lo que florece después del invierno, sin convertir a nadie en un villano de telenovela, sin borrar las sombras que existían, pero también sin permitir que definan la luz que empieza a brillar por la ventana. Y con eso, la mesa estaba servida para lo que vendría, porque los días no esperan, y ciertos caminos, una vez aceptados, dejan huellas que ya no duelen, solo guían las siguientes curvas. Las semanas que siguieron a su último encuentro en el mirador y la librería no estuvieron marcadas por grandes gestos ni acontecimientos espectaculares, sino por discretos movimientos que, para quienes lo vivieron, cargaron de peso y significado. Daniel reanudó sus días con la sensación de haberse quitado una piedra del zapato que llevaba meses molestándolo, pero a la que se había acostumbrado. Esta nueva ligereza no se tradujo en euforia, sino en claridad. Por primera vez, sintió que todas las piezas de la historia estaban en su sitio, que los cabos sueltos se habían atado no para restaurar lo perdido, sino para asegurar que nada quedara pendiente en el camino. Aún así, hubo momentos en que el silencio dejado por aquella conversación regresó como un eco. No era nostalgia, sino la constatación de que cerrar un capítulo requiere más que una despedida bien dicha. Era como si la vida le exigiera ahora un papel activo ante lo que estaba por venir, no solo el de un náufrago. Mariana, por otro lado, parecía experimentar un dilema interno que se desarrollaba a diario. La decisión de respetar su espacio y no interferir más vino acompañada de un vacío autogenerado. Sabía que no podía ocupar el lugar que una vez fue suyo, pero se preguntaba si estaba lista para dar cabida a nuevas historias que ni siquiera incluían a Daniel como recuerdo central. Quienes la rodeaban comenzaron a notar pequeños cambios, pasaba más tiempo sola, evitaba hablar de relaciones y participaba en actividades que antes había ignorado. Había un esfuerzo visible por crear una nueva versión de sí misma, pero en el fondo, esta reconstrucción le exigía afrontar lo más incómodo, reconocer que, aunque quisiera, no podía volver a lo que tenía. El dilema moral que surgió entre ellos no era sobre quién tenía razón o no, eso ya lo habían discutido internamente. El dilema residía en cómo lidiar con lo que quedaba. Para Daniel, la cuestión era abrirse por completo a la nueva relación sin arrastrar remanentes emocionales que pudieran comprometer lo que estaba construyendo. Para Mariana, era aprender a vivir con el hecho de que el perdón no era un puente de regreso, sino un documento de libertad mutua. Esta comprensión no fue fácil, surgió en reflejos involuntarios, como cuando pasaba por un lugar que solían frecuentar y, por un instante, su mente se permitió imaginar cómo sería si nada hubiera sucedido. Daniel se dio cuenta de que, aunque había cerrado la puerta al pasado, vivir con su nueva pareja ahora le exigía más. No bastaba con estar físicamente presente, necesitaba hacerle sentir que no había fantasmas entre ellos. Por lo tanto, comenzó a adoptar gestos concretos para demostrar que su relación actual no estaba a la sombra de otra. Planificaba viajes cortos, prestaba atención a los detalles de las conversaciones y evitaba las comparaciones internas y externas. Sin embargo, este cuidado también lo llevó a una profunda reflexión, cuánto de sus acciones eran fruto del amor genuino y cuánto de una reacción consciente para evitar repetir errores o permitir distanciamientos. La línea entre ambos era tenue, y sabía que necesitaría encontrar un equilibrio para que el futuro se construyera por decisión propia, no por miedo. Mientras tanto, Mariana empezó a reflexionar sobre las decisiones que la llevaron a la ruptura, no como una carga interminable, sino como un punto de partida para un cambio interior. Se dio cuenta de que gran parte de su vida adulta la había pasado en piloto automático, tomando decisiones basadas en lo que parecía más emocionante en el momento, sin medir el impacto a largo plazo. Ahora, al enfrentarse a sus propios patrones, comprendió que necesitaba romper esta lógica para no volver a sabotearse. Se apuntó a cursos, empezó a caminar a diario y, poco a poco, reconectó con personas a las que había alejado por vergüenza u orgullo. Cada paso era pequeño, pero tenía un significado que desconocía,
el de no depender de otra persona para sentirse completa. Su reencuentro dejó huellas diferentes. Para Daniel, fue la confirmación de que avanzar no significaba borrar el pasado, sino saber dónde colocarlo. Para Mariana, fue darse cuenta de que ciertas puertas no se cierran a la fuerza, sino con cuidado, para no dejar tras de sí fragmentos que puedan herir a quienes las atraviesan. Esta comprensión silenciosa generó en ellos una especie de respeto distante, una aceptación tácita de que la mejor manera de cuidarse ahora era no interferir en sus caminos elegidos. Un fin de semana, Daniel y su nueva pareja decidieron visitar un pueblo cercano. El día transcurrió con calma, con paseos por calles empedradas, pequeños cafés y conversaciones sobre planes que no necesitaban fecha. De regreso, mientras conducía, Daniel se dio cuenta de que no había pensado en Mariana ni una sola vez ese día. No como una comparación, ni como un recuerdo intrusivo, simplemente no había espacio para el pasado durante esas horas. Ese detalle casi imperceptible le confirmó que estaba exactamente donde debía estar. Por otro lado, Mariana, esa misma tarde, recibió una invitación de una amiga a cenar. Su primera reacción fue declinar, como venía haciendo los últimos meses, pero decidió aceptar. En la reunión, se rió de los chistes, habló de libros y música, y se sorprendió al darse cuenta de que había pasado gran parte de la noche absorta en una conversación, sin mirar el móvil, sin esperar un mensaje que nunca llegaría. Al volver a casa, sintió una satisfacción diferente, no era una felicidad completa, sino una señal de que volvía a participar activamente en el mundo. Sin embargo, el dilema moral persistía entre ellos. Daniel sabía que para que su nueva relación prosperara, debía comprometerse a vivir el presente, pero también a no convertirlo en una vía de escape ante las conversaciones difíciles que pudieran surgir. Mariana sabía que la verdadera prueba para ella no sería evitar el contacto con Daniel, sino no usar ninguna relación futura como prueba de que estaba recuperada. Ambos, cada uno a su manera, estaban aprendiendo que la madurez emocional no es un proceso lineal, sino una serie de pequeñas decisiones cotidianas. Con el paso de los meses, el pasado dejó de ser una carga constante y se convirtió en un capítulo archivado. No se borró ni se idealizó. Permaneció allí, como un libro leído hasta la última página, listo para ser consultado cuando fuera necesario, pero sin la urgencia de revisitarlo a cada instante. Este cambio silencioso, más que cualquier gesto público, demostró que ambos estaban finalmente listos para seguir caminos separados con integridad. Aún así, quedaba una última curva en el camino. Un encuentro fortuito e imprevisto estaba a punto de poner a prueba todo lo aprendido, exigiendo no solo madurez, sino también la capacidad de mantener el control cuando las emociones inevitablemente amenazaban con desbordarse. Y en ese momento, ambos tendrían que decidir no solo cómo reaccionar, sino que estaban realmente dispuestos a asumir a partir de entonces. La invitación a la boda de amigos en común llegó en semanas distintas, primero a Daniel, luego a Mariana, como si la vida hubiera intentado evitar la vergüenza de una coincidencia obvia. Recibió la tarjeta blanca con una caligrafía delicada y una solicitud personal del novio para ser testigo junto a otros dos viejos amigos, un gesto que traía recuerdos de juventud, noches de estudio compartidas y promesas que sobreviven al cambio. Mariana, a su vez, fue llamada por la novia para ayudar con los preparativos finales, una deferencia que provenía de una vieja amistad, anterior a la relación que se rompió, y que, por lo tanto, solicitaba la asistencia como una especie de lealtad que nada tenía que ver con el pasado reciente. El dilema se hizo evidente para ambos, aceptar significaba enfrentarse a una situación difícil en la que ninguna postura sería neutral, negarse significaría admitir que aún no estaban listos para vivir en el mundo real, uno donde los caminos se cruzan sin pedir permiso. Daniel habló con Laura, explicándole cuidadosamente el contexto, y escuchó su respuesta serena, más madura que cualquier discurso. Si la invitación era por cariño a sus amigas, entonces debía ir, y ella también lo haría, sin dramatismo ni sospechas. Mariana pasó un día entero en silencio antes de responderle a la novia, y cuando lo hizo, fue honesta, dijo que estaría presente, que ayudaría en lo que fuera necesario y que se aseguraría de no convertir el evento en un espacio para el recuerdo. El día de la ceremonia, el cielo amaneció nublado, de esos que amenazan lluvia sin decidirse. El lugar elegido fue una amplia finca, con árboles que proyectaban sombras sobre el césped y un cobertizo acristalado preparado para la fiesta. Daniel llegó con Laura poco antes del inicio de la ceremonia, saludó a los amigos, abrazó al novio con sincera alegría y, con naturalidad, siguió el protocolo.
Laura caminó a su lado con sencilla elegancia, atenta a su entorno, con la atención de quien entiende que ciertas ocasiones requieren firmeza sin rigidez. Mariana apareció media hora después, ya con la lista de verificación en la mano y su ojo para los detalles, flores a la altura adecuada, copas alineadas, músicos repasando su repertorio. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Daniel, hubo un saludo contenido e insensible, que transmitía un acuerdo tácito de no violar los límites. Laura, al notar el intercambio, se acercó a Mariana y le deseó una buena fiesta. Este gesto cortés no pretendía ser una provocación, sino un reconocimiento de que a veces la grandeza se esconde en la cortesía que evita la humillación. Mariana le agradeció con un pequeño gesto de la cabeza, casi una reverencia, y se dirigió tras bambalinas. La ceremonia fue delicada, con votos breves y un coro de amigos cantando una suave canción. Daniel, junto al novio, mantuvo la postura de quien contiene las emociones sin ocultarlas, y cuando le llegó el turno de hablar, eligió palabras que celebraban la valentía de construir una relación juntos sin convertir el amor en un escenario. Laura escuchó, tomándole la mano, y el gesto pareció decir más de lo que el micrófono podía contener. Mariana observaba desde lejos, sujetando a la novia con un pañuelo y un discreto apretón de manos. Mientras los recién casados eran aplaudidos, el cielo se despejó y comenzó a caer una llovizna, obligando a todos a correr hacia la bodega. Hubo risas, pasos apresurados y una alegría general que, por unos minutos, disipó cualquier tensión latente. Durante la cena, se reservaron asientos. Daniel y Laura se sentaron en una mesa con parejas conocidas, mientras que Mariana se sentó con el grupo organizador, donde podía retirarse fácilmente para atender cualquier imprevisto. La música sonaba con buen gusto, con la elegante improvisación de alguien que sabía leer el ambiente. En un momento dado, un problema de sonido obligó a alguien a ir al almacén a buscar cables de repuesto. Mariana se ofreció, y el técnico de audio señaló la puerta lateral que daba a un pasillo oscuro. Daniel, que estaba algo familiarizado con este tipo de equipos, se levantó casi al mismo tiempo y le dijo al técnico que podía ayudar, que conocía el modelo. Se encontraron en el pasillo, él con la linterna de un celular, ella con la llave del almacén, y durante unos segundos permanecieron uno al lado del otro frente a los estantes llenos de cajas. Mariana rompió el silencio pragmáticamente, preguntando por el tipo de conector, y él respondió con franqueza. Trabajaron en silencio, cooperando, encajando lo que faltaba, y al terminar, ella le dio las gracias sin subtexto, y él respondió con un «de nada», que sonaba a respeto. Cuando regresaron al salón, la música ya había comenzado de nuevo, y se dispersaron sin prolongar su encuentro. Más tarde, sin embargo, mientras los novios se saludaban mesa por mesa, la alegría colectiva los unió a los tres. El novio, abrumado por la emoción, improvisó un discurso con Daniel, y la novia, con el rostro aún bañado en lágrimas, tomó la mano de Mariana y le agradeció el cariño invisible que salva las fiestas. Fue allí, en medio de esta alegría inconexa, que la vida los enfrentó sin que pudieran evitarlo. Laura, con el tacto de quien sabe medir el terreno, se acercó y bromeó diciendo que los novios tenían el don de unir incluso a quienes creían que nunca volverían a compartir el mismo espacio. Hubo risas ligeras, un brindis contenido, y la conversación dio un giro inesperado. Mariana miró a Laura y dijo, con sinceridad, que no pedía aprobación, que esperaba no tener que aprender nunca lo mismo a las malas. Laura respondió que nadie es inmune a los tropiezos, pero que la verdadera valentía no consiste en arrastrar a otros al caer. Daniel observaba sin intervenir, y al darse cuenta de que ambos se entendían en lo esencial, sintió una calma que le sorprendió. La fiesta avanzó, y justo antes del ramo, la novia le pidió a Mariana que guardara una caja llena de tarjetas escritas por los invitados. Era una hermosa caja, de madera clara, con una ranura en la parte superior y un pequeño candado. Mientras se dirigía al guardarropa, Mariana encontró a Daniel saliendo del mismo lugar, tras haber dejado allí la chaqueta de un amigo que había bebido demasiado como para cuidar sus pertenencias. Él abrió la puerta, ella entró, y fue la caja la que dio pie a la siguiente conversación. Mariana la dejó sobre la mesa y respiró hondo, como si el objeto requiriera delicadeza. Dijo, casi en un susurro, que siempre le había parecido simbólico guardar los votos en trozos de papel, porque lo que en última instancia sostiene una promesa nunca está en el papel, sino en el hábito de cuidar. Daniel respondió que el papel no detiene a nadie, pero ayuda a recordar, en los días malos, lo que se juró en los buenos.
Se miraron un segundo, no como si discutieran, sino como si reconocieran que habían llegado a un entendimiento similar por caminos diferentes. Fallamos en nuestros hábitos, dijo ella, sin victimizarse. No supimos identificar el riesgo cuando empezó, añadió él, sin acusar. ¿Y ahora?, preguntó ella, no buscando una puerta secreta, sino honestidad. Ahora cada uno cuida de lo que ha aprendido, respondió él con voz firme. Al regresar al salón, el ramo voló en dirección opuesta a la mesa de Laura, y el gesto provocó risas entre quienes lo interpretaron como una señal. Daniel se acercó a Laura y le sugirió un paseo por el jardín cubierto para respirar el aire fresco. Caminaron bajo la carpa, y ella, aún con los dedos entrelazados, le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí, y que la mejor prueba de ello era la posibilidad de caminar allí, en ese preciso instante, sin peso. Laura confesó que sintió cierta tensión al llegar, no por inseguridad en la relación, sino por el miedo a enfrentarse a la mirada ajena, siempre dispuesta a construir narrativas. Temía que nos miraran como si estuviéramos en una historia que requiere apoyo, dijo, y yo no quiero apoyo, solo quiero vivir contigo. Daniel sonrió y, con una broma que desarmó su propia cautela, respondió que el apoyo solo cuenta en el fútbol y en las estufas viejas. Ambos rieron, y la risa devolvió la ligereza del comienzo. Al otro lado de la sala, Mariana observaba el reflejo de las luces colgantes en los cristales, y la imagen de Laura y Daniel bajo la marquesina no la irritó ni la hirió profundamente. Dolía de una forma nueva, una incomodidad sincera, más cercana al reconocimiento que a la revuelta. Una amiga se acercó y le preguntó sin rodeos si se resistía. Mariana respondió que sí, y que había decidido pasar por la prueba como si caminara descalza sobre tierra caliente, sin prisas para no tropezar, sin estirarse demasiado para no hacerse heridas innecesarias. Su amiga, que conocía los peores días, le ofreció la excusa fácil para irse temprano, pero Mariana se negó. Me quedaré hasta el final, dijo, porque no soy visitante de las tragedias ajenas, me invitaron a celebrar su amor, y eso haré hasta el último brindis. Su amiga asintió, y el respeto en su mirada no era lástima, era admiración. El episodio que cambiaría el clima emocional de esa noche ocurrió tras la última actuación de la banda, cuando las luces se atenuaron y comenzó a reproducirse un video con fotos de los novios. En un momento dado, debido a un error de organización, apareció una secuencia rápida con fotos de un viejo grupo de amigos, entre ellos Daniel y Mariana, en un viaje de años atrás. Duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que algunas miradas se volvieran y los susurros se elevaran como humo. El novio, al darse cuenta del error técnico, corrió a la cabina para cortar la grabación, mientras la novia, instintivamente, miraba a Mariana con una disculpa silenciosa. Hubo un breve silencio, y fue Mariana quien rompió el impas con un simple gesto, levantó su copa, sonrió ampliamente a los novios y dirigió un brindis improvisado, agradeciéndoles por los años en que todos eran demasiado jóvenes para comprender el peso de sus decisiones y celebrando que hoy, por fin, sabían que querían honrar. La sala respondió con aplausos, el video continuó con las imágenes correctas y la situación que podría haber descarrilado se convirtió en una madurez pública. Daniel, en la mesa, apretó suavemente la mano de Laura, y ella se la devolvió con una mirada de orgullo por la elegancia que evita la vergüenza sin abolir la verdad. Cuando terminó la fiesta y los invitados comenzaron a despedirse, los novios abrazaron a Daniel y Mariana en un rincón del salón, como para agradecerles la prueba de amistad que va más allá de la conveniencia. Hubo lágrimas sinceras, promesas de visitarse, ese cariño que sobrevive cuando las personas se tratan como adultos. En el estacionamiento, Laura y Daniel esperaban a que la fila de autos avanzara. Mariana pasó junto a ellos, con los zapatos en la mano y la postura relajada de quien ha completado un viaje. Se detuvo a 2 pasos, respiró hondo y dijo algo que sonó como la firma final de ese capítulo. Gracias por no convertirme en un fantasma, le dijo a Daniel, y por permitirme existir entre personas importantes sin tener que ocultar mi historia. Él respondió con brevedad, y la brevedad tenía la belleza de algo que no necesita adornos, gracias por ser honesto hoy. Laura, dulcemente, agregó que escenas como esta cambian la forma en que creemos en la vida adulta, y Mariana le agradeció nuevamente, muy bajito, como si supiera que no debía demorarse. De camino a casa, el coche atravesó avenidas silenciosas. Laura comentó que, en el fondo, el mundo anhela reconciliaciones espectaculares, pero que a veces se necesita lo contrario, que cada persona avance con dignidad.
Daniel asintió y confesó que sintió un alivio indescriptible, no por haber ganado nada, sino por darse cuenta de que la historia había llegado a un punto en el que el pasado ya no requería escenario. En casa, guardaron la ropa en un silencio placentero, y antes de acostarse, Laura le preguntó si quería hablar de algo más. Daniel dijo que no, que todo estaba claro, y que ahora solo quería programar la visita a la exposición que habían comentado semanas antes, un plan banal que de repente le pareció precioso. A la mañana siguiente, el teléfono de Mariana sonó temprano. Era la novia, todavía emocionada, disculpándose de nuevo por el fallo del video y agradeciéndole el brindis que salvó la noche. Mariana tranquilizó a su amiga y le dijo que la vida no es un guión infalible, que la grandeza reside en no dejar que un desliz arruine una celebración. Colgó con la sensación adulta de quien finalmente comprendió la diferencia entre el arrepentimiento y el autocastigo. Más tarde, asistió a una clase de fotografía por primera vez. El instructor pidió a cada estudiante que eligiera un objeto significativo para fotografiar desde diferentes ángulos. Mariana sacó de su bolso la caja de tarjetas de las bodas de sus amigas, prestada temporalmente para catalogar, y la colocó sobre una mesa cerca de la ventana. El ejercicio era simple: luz, sombra, textura. Pero se dio cuenta de que el significado residía en el concepto de perspectiva. Dependiendo del ángulo, la misma caja sugería promesas, secretos, historias terminadas o listas para comenzar de nuevo. Anotó en su cuaderno: cambiar el ángulo cambia la lectura, no el objeto. Para Daniel, el día continuó con citas y una breve visita a su madre, quien había puesto pasteles de lluvia en un frasco como si aún fuera el niño que regresaba de la escuela. Se sentaron en el porche, charlando de cosas triviales, y cuando el tema giró en torno a la fiesta, él simplemente dijo que había sido hermosa y que todo había ido bien. Su madre, con la sabiduría de quien lee lo que sus hijos no escriben, le tocó el brazo y le dijo que la verdadera señal de estar listo para algo nuevo es cuando no tienes que demostrarle nada a nadie. Sonrió, y la sencillez de la frase pareció transmitir lo que su corazón ya intuía. Al caer la tarde, Laura sugirió un paseo corto por un mercado callejero. Pasaron por puestos de artesanos, probaron fruta, se rieron de extrañas combinaciones de edulcorantes y especias, y se detuvieron frente a un artista que escribía frases al gusto del cliente en pequeñas tarjetas. Laura pidió una para ella, y Daniel, inseguro de qué elegir, permaneció en silencio hasta que el artista, mirándolos, escribió: lo que se cuida, crece en silencio. Laura la leyó y sonrió, diciendo que la pegaría en la nevera. Daniel se guardó la frase para sí mismo, como quien reconoce un mapa antiguo. Mientras tanto, Mariana recibió un mensaje inesperado de su prometido, un agradecimiento extra por detalles que nadie notó, y una foto de todos al final de la fiesta, sudorosos, felices, con el lazo invisible de la amistad rodeándolos. Respondió con un «te lo mereces», y, tras enviarlo, miró por la ventana abierta, sintiendo el viento mover las cortinas. Pensó en el pasillo oscuro de la fiesta, el trastero, el brindis que evitó la vergüenza, la breve sonrisa de Laura, el saludo contenido de Daniel, y comprendió que había una última lección tomando forma, algo que aún necesitaba formarse antes de convertirse en palabras. No se trataba de olvidar, ni de transformar un error en una experiencia inspiradora por decreto. Se trataba de elegir no insistir en la presencia donde duele. Se trataba de dejar de confundir la intensidad con la verdad. Se trataba de la valentía de caminar hasta la orilla y reconocer que, a partir de entonces, la travesía sería diferente. Este hilo de conciencia, tejido con gestos discretos y conversaciones tranquilas, preparó a todos los involucrados para lo que aún faltaba: una resolución que no borrara el pasado, sino que iluminara el camino con la claridad de quien ha aprendido desde dentro lo que la teoría no enseña. Porque, al final, ninguna historia de decisiones adultas se cierra con portazos, sino con la apertura de ventanas que dejan circular el aire, como si el mundo exterior estuviera listo para recibir en lo que, al fin, cada persona se había convertido. Y, bajo esta nueva brisa, el destino ya preparaba el próximo encuentro, no para repetir preguntas, sino para permitir que la respuesta final apareciera donde siempre debía estar, en la forma en que cada persona decide honrar el amor que quedó, sin exigir la imposible tarea de reescribir lo perdido. Llegó el invierno siguiente, con un frío más intenso de lo habitual, como si el aire albergara un silencio más allá de la estación.
Hojas secas se amontonaban en las aceras, el viento cortaba las calles, y para cada personaje de esta historia, ese era el momento de enfrentarse no solo al clima, sino a las consecuencias de todo lo vivido. Daniel se despertó temprano, preparó café y, mientras la cocina se llenaba de aromas, sintió que, por fin, el peso que había cargado sobre sus hombros se había vuelto soportable, casi ligero. No era una felicidad eufórica, sino una serenidad conquistada, la certeza de haber capeado la peor tormenta sin perder el rumbo. Con Laura a su lado, la vida se había convertido en un refugio seguro, donde las conversaciones fluían sin la presión de demostrar nada y donde cada gesto tenía un significado. Comprendió, en los detalles de la vida cotidiana, que la confianza era la base sobre la que se construía la nueva historia, y que, para él, era el verdadero antídoto contra cualquier fantasma del pasado. Mariana, por su parte, había transformado su rutina en algo muy diferente. Había aprendido a valerse por sí misma, no físicamente, sino en la forma de afrontar sus propias decisiones y errores. El curso de fotografía, que al principio parecía un simple pasatiempo, se había convertido en una parte importante de su vida, y poco a poco, comenzó a retratar a desconocidos, buscando capturar en ellos la verdad que tantas veces no lograba experimentar dentro de sí misma. El perdón que recibió de Daniel había sido un punto de inflexión, no porque le trajera la esperanza de un retorno, sino porque le dio la posibilidad de seguir adelante sin torturarse a diario. Aún así, había días de profundo silencio, días en los que se miraba al espejo y veía las cicatrices invisibles de decisiones precipitadas. Esos días ya no la desgarraban como antes, pero le recordaban que ciertas consecuencias son permanentes y no hay atajos para borrarlas. El destino quiso que su último encuentro ocurriera sin previo aviso. Fue en una exposición colectiva donde Mariana presentaba unas fotografías, y Daniel, acompañado de Laura, entró por casualidad, atraído por el cartel de la puerta. Al verse, hubo un momento de pausa, pero sin tensión. Mariana presentó su obra como lo haría con cualquier visitante, explicando el contexto de las imágenes, y Daniel escuchó con genuino interés. Laura elogió un retrato en blanco y negro de un banco vacío bajo un árbol, y Mariana simplemente sonrió, diciendo que la foto encerraba más historia de la que podía explicar con palabras. Hubo un apretón de manos al final, un saludo sencillo y respetuoso, y cada uno se fue por su lado en la galería, como si supiera que no había nada más que discutir entre ellos. La vida de Daniel dio un giro que quizás no hubiera imaginado años antes. Se casó con Laura en una ceremonia modesta, rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos. No hubo lujos excesivos ni formalidades exageradas, pero sí verdad en cada gesto. En el brindis, habló del valor de empezar de cero, no como una negación del pasado, sino como un compromiso con el presente. Poco después, viajaron, explorando lugares sencillos y recopilando recuerdos que no necesitaban ser exhibidos para validar su importancia. Su relación floreció en la tranquilidad, y Daniel sintió que había aprendido la diferencia entre estar con alguien por costumbre y estar con alguien por decisión consciente. Mariana también siguió adelante, aunque su camino fue más solitario por un tiempo. Sus fotografías empezaron a ser reconocidas y le siguieron invitaciones para exponer en otros lugares. Encontró en el arte una manera de procesar y transformar su dolor en algo significativo para los demás. Con el tiempo, comenzó una nueva relación, pero esta vez a un ritmo más pausado, observando atentamente no solo a la otra persona, sino también a sí misma. Aprendió a reconocer las señales que antes había ignorado, y aunque aún conservaba cicatrices, estas ya no determinaban su destino. Lo que había sucedido entre ellos no se desvaneció, pero tampoco quedó como una herida abierta. Se convirtió en parte de la narrativa de quienes eran, un capítulo que, por doloroso que fuera, enseñó más que cualquier lección amable. Daniel nunca volvió a hablar de ese beso ni de los meses que siguieron, y Mariana no intentó reescribir la historia con justificaciones. Ambos comprendieron la dignidad de aceptar que algunas historias son definitivas y no necesitan epílogos interminables para demostrar su valor. El último día de aquel invierno, Mariana recibió un sobre por correo sin remitente. Dentro había una sola fotografía impresa, un amanecer visto desde una ventana, con las cortinas entreabiertas, dejando entrar el sol. En el reverso, una breve frase manuscrita: la vida vuelve a empezar cuando aprendemos a dejar circular el aire. No sabía si provenía de Daniel, de alguien que conocía la historia, o si era simplemente un regalo anónimo de alguien que vio su trabajo y quiso corresponderle. No importaba.
Colocó la foto en la pared de su habitación como recordatorio de que cada día es una oportunidad para no repetir viejos errores. Años después, cuando se cruzaron por casualidad en un aeropuerto, solo hubo un saludo cordial y cada uno se dirigió a su puerta de embarque. No hubo conversación, pero sí paz. Ninguno necesitaba al otro para validar su propio camino. Habían aprendido que el amor, traicionado, puede sobrevivir como recuerdo, pero nunca regresa al mismo lugar. Lo que queda es la decisión diaria de ser mejor persona, no de recuperar lo perdido, sino de no desperdiciar lo que aún se puede construir. Esta es la historia de dos personas que aprendieron que la confianza es frágil y que la traición no solo destruye en el momento, sino que erosiona los cimientos sobre los que todo se construyó. Ningún romance puede sobrevivir cuando se rompe la lealtad, y ninguna disculpa puede reconstruir lo perdido. Por eso, en este canal, jamás toleraremos ningún tipo de traición. Estas historias son ficción, pero reflejan un dolor real y muestran cómo las decisiones imprudentes pueden costar caro. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia, comparte tu opinión y comparte si alguna vez has vivido algo similar. Suscríbete al canal para seguir más historias intensas como esta y reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Recuerda, la traición no es solo un error, es un acto que deja profundas cicatrices en el amor, la familia y la vida de todos los involucrados. Y nunca vale la pena cambiar lo real por lo fugaz.